Hola, mi amigo querido, qué alegría. Solo nos resta agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos en sus manos todos los días. Y qué bueno que estás dispuesto aquí a recibir la palabra de Dios en tu corazón. Porque así como alimentamos el cuerpo todos los días para poder desarrollar nuestras actividades diarias, necesitamos también alimentar nuestro espíritu. Y el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Por eso es que todos los días debes abrir la Biblia, reflexionar en un texto bíblico, aplicarlo a tu vida y entonces así vas fortaleciendo tu vida espiritual y creciendo cada día para ser un día semejante al Señor Jesucristo. Bueno, vamos al estudio de esta semana, lección número 4 para el 26 de abril del año 2025. Esta lección la vamos a estudiar en 2 semanas seguidas, ahora y la próxima semana. El título es Las Naciones. Esta semana estudiaremos la primera parte. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que después de la entrada del pecado, la humanidad se multiplicó, pero se dividió en 2 grupos. La minoría que continuaba amando, sirviendo, obedeciendo a Dios, pero la gran mayoría que se alejó y con el tiempo se olvidaron de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Nimrod y Nínive. Como dije, después de la entrada del pecado, algunos quedaron fieles a Dios. El jardín del Edén todavía estaba entre ellos, entonces ellos se aproximaban del jardín del Edén. No podían entrar porque un querubín guardaba la entrada del jardín, pero del lado exterior ellos construían altares, ofrecían sacrificio a Dios. Eso vamos a estudiar en una lección futura, el valor de los sacrificios. Esos sacrificios representaban al Señor Jesucristo que un día vendría para salvar a la humanidad. Quiere decir, unos pocos permanecieron fieles a Dios, pero la gran mayoría se alejó de Dios completamente. Empezaron a construir ciudades. Caín fue el primer edificador de una ciudad. Se olvidaron de Dios, comenzaron a inventar dioses paganos, porque dentro del ser humano hay una inclinación natural a adorar. Y si no adoras al Dios verdadero, pues vas a adorar cualquier cosa. Tus ideas, tus propias ideas, tus filosofías o cualquier Dios que tú vas a inventar. Hoy día el materialismo, por ejemplo, el consumismo puede ser un Dios que nosotros inventamos y adoramos y servimos pensando que estamos sirviendo al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, entre esas personas, después del diluvio ya, apareció un hombre llamado Nimrod. Entonces voy a leer el texto para entender lo que estamos queriendo decir en la lección de esta semana. Génesis 10:5. Mira lo que dice. De estos, de los seres humanos, descendientes de uno de los hijos de Noé, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Esta es la primera vez que se menciona la palabra naciones en la Biblia. En hebreo, goy, nación. En plural, goyim, naciones. Los judíos se referían a los que no servían a Dios, a los que no amaban a Dios, a los que no querían andar en los caminos de Dios. Les llamaban goyim, o sea, naciones. El título de la lección de esta semana es Las Naciones. Y vamos a ver que a lo largo de la lección de esta semana y la próxima, la expresión naciones se refiere a aquellos que no quieren servir a Dios, a aquellos que desconocen a Dios, que viven alejados de Dios. Con esto en mente, ahora leo Génesis 10:8 al 10. Dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad,
y carne en la tierra de Sidar. Mira, el capítulo que estoy leyendo tiene apenas 32 versículos. Y de esos 32 versículos donde se mencionan los descendientes de Noé, de los hijos de Noé, en fin, casi puro nombre, hay 5 versículos que se dedican solamente a Nimrod. Y lo llama la Biblia, fue el primer poderoso de la tierra, o sea, una especie de gobernante, de presidente, de rey. Este fue un constructor de ciudades. Yo no sé por qué las ciudades parece que no eran el plan divino, por lo menos en la Biblia no encontramos eso, sino que fue el plan humano. Y inclusive este Nimrod se dice que fue el que tuvo la iniciativa de construir la Torre de Babel, una torre que desafiaría al poder de Dios, una torre que representaría el esfuerzo humano para quitar a Dios del escenario de la vida. Nimrod, recuérdate, un rey poderoso entre las naciones. Este es el primer poderoso que encontramos en la Biblia. Ahora, como la humanidad se iba degenerando y cada vez olvidando más de Dios, hasta los temerosos hijos de Dios se fueron contaminando con la cultura del tiempo, porque la vida es así. ¿Tú crees que hoy, porque estamos en la iglesia, porque estudiamos la Biblia, porque reconocemos a Dios como nuestro Creador Supremo, nuestra cultura es una cultura completamente cristiana, completamente bíblica? No. Vivimos en una cultura que no conoce a Dios, que ridiculariza a Dios. Vivimos en una cultura que endiosa al ser humano. Lo que importa es la opinión humana y no la opinión divina. La gente se ríe a veces de la Biblia. Esa cultura pues estaba hoy día, inunda nuestra iglesia, y en aquellos tiempos también lo estaba haciendo. Entonces, para entender bien lo que estoy diciendo, vamos a leer Josué 24:2, refiriéndose a Abraham, un hombre pío, y a su familia, que se suponía que era una familia temerosa de Dios. Pero mira lo que dice el texto, Josué 24:2, leo. Y dijo Josué a todo el pueblo. Este fue un discurso que Josué dio a la nación israelita antes de entrar a la tierra prometida. Dijo así: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Te das cuenta cómo la cultura del mundo, la cultura de paganismo, donde cada uno inventaba su propio Dios, adoraba a su propio Dios, estaba contaminando inclusive a los hijos de Dios? Tanto así que Taré, el padre de Abraham, Nacor, su hermano, el propio Abraham, estaban contaminados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en esas circunstancias? Porque Dios tenía que preservar los principios que ennoblecen al hombre, que hacen crecer al hombre, que promueven la felicidad del ser humano y no la destrucción de la humanidad. ¿Qué hizo Dios entonces? Llamó a Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, encontramos lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? El paganismo comenzó a contaminar a la familia de Dios, así como hoy la cultura pagana puede contaminar a la iglesia de Dios. Entonces, a Abraham, Dios se le presentó un día y le dijo: mira, sal de aquí, vas a ir a una tierra distante donde no haya paganismo, y tú vas a ser una bendición por donde vayas. Yo te voy a bendecir, yo te voy a acompañar, y en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué se refería? De la descendencia de Abraham vendría Cristo, y a través de Cristo la humanidad sería bendecida.
O sea, esta es una profecía que apunta a Cristo hacia años adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo, recibió lo que pidió. El tiempo fue pasando, el pueblo de Dios, que fueron descendientes de Abraham, se fue multiplicando, pero el pueblo de Dios, yo no sé por qué motivo, el pueblo de Dios, en lugar de estar en el arrayal divino y alimentarse la palabra de Dios y seguir los principios, obedecer los consejos divinos, siempre está mirando para afuera, siempre está mirando para afuera. ¿Quién era el gobernante de Israel? Dios. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático, no era democrático, era teocrático. No se hacía lo que la mayoría decía, se hacía lo que Dios decía. Pero los israelitas un día decidieron tener un rey propio, porque miraron a las naciones y dijeron, pues todos tienen sus gobernantes, todos tienen sus reyes, nosotros, ¿por qué no? Entonces, con esto en mente, leo ahora el texto primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5, dice así. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y tú sabes que Samuel, por orden divina, porque Dios dijo, bueno, ¿quieren un rey? Pues dales un rey. Pero antes Samuel les advirtió y les dijo, ustedes quieren un rey como tienen las otras naciones. Pero miren, los reyes son injustos, los reyes son abusivos, los reyes usan mal el poder. Y un día los reyes que ahora ustedes están pidiendo también los van a maltratar. Y efectivamente es así. Si tú revisas los libros de los profetas, vas a ver que Dios envió mensajeros para reprender a los reyes, a los líderes, porque el poder, quieras o no, corrompe, el poder malogra al ser humano. Por eso alguien dice, ¿quieres conocer a un ser humano de verdad? Dale poder. Y si cuando recibimos un poquito de poder para administrar un grupo de personas ya nos sentimos pequeños, Dios, imagínate aquellos que gobiernan millones de seres humanos. Ellos se creen el propio Dios. Pero el pueblo de Dios pidió un rey. Se contaminó con la filosofía de las naciones, o sea, de los que no tenían el temor de Dios. ¿Cómo hubiera sido si ellos no hubieran pedido rey? Dios hubiera continuado siendo el gobernante de su pueblo. ¿De qué manera Dios transmitiría sus órdenes? Pues en los tiempos bíblicos Dios hablaba personalmente a los profetas, a los enviados de Dios. Yo no sé cómo lo haría hoy, pero con toda seguridad, si Dios es el que dirige nuestra vida, el que dirige nuestra iglesia, las cosas serían completamente diferentes. ¿Quiere decir que hoy Dios no lo hace? Claro que lo hace a través de seres humanos, pero seres humanos que tenemos errores en nuestra vida, defectos en nuestro carácter. Y por más que muchas veces querramos hacer las cosas bien, no las hacemos, limitados por nuestra humanidad. En fin, por eso nosotros como líderes tenemos que tener la palabra de Dios abierta, porque es a través de la palabra que Dios se comunica con nosotros. En la penúltima parte de este estudio hablaremos de los gobernantes de los gentiles. Cuando no existe el temor de Dios en el corazón de un gobernante, pues ese gobernante maltrata a sus subordinados. Mira lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, gente que no conoce a Dios, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, querido, este texto no dice que tú no debes querer o sentir el deseo de ser escogido el primero en el grupo donde vives, en tu iglesia, en tu asociación, conferencia, unión, división, en fin, ¿no? Dios no vino a anular en nosotros el deseo de ser un líder, porque todos de alguna manera ejercemos liderazgo. Pero Dios vino a enseñarnos el verdadero camino del liderazgo, que es el servicio. ¿Quieres ser el primero entre tus hermanos? Sirve. Y en la medida que sirvas, tu influencia será tan grande que los otros te seguirán. Pero entre las naciones no funciona así. ¿Por qué? Porque las naciones no conocen a Dios. Entre las naciones todo el mundo quiere ser el primero para ganar dinero, para enriquecerse. Que hay 2 o 3 que entran con el deseo de servir, con toda seguridad que lo hay. Pero la gran mayoría no. ¿Y por qué no? Simplemente porque no conocen a Dios, no viven una vida de experiencia con Dios, no conocen la palabra de Dios y hasta ridicularizan a Dios, y hasta se ríen de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que van a gobernar con sabiduría? ¿Cómo es que van a ser siervos humildes al servicio del pueblo? Ahora, esta cultura en la que vivimos puede contaminar también la iglesia. Porque nosotros, mira, estamos en la iglesia una vez por semana, 2 que sea. Y la mayoría de la semana estamos en la calle, en las fábricas, en las universidades, en los estudios. Quiere decir que la cultura de afuera nos contamina y muchas veces con esa mente contaminada queremos contaminar los principios bíblicos, los consejos divinos, porque pensamos que es mucho más inteligente escuchar las palabras de un filósofo que escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró gente humilde, gente simple, mientras que los de fuera tienen doctorados. Entonces, inconscientemente pensamos, no, las naciones tienen razón. Israel pensó así y le fue mal. Nosotros tenemos que crear todos los días dependencia divina. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Para que fuese luz en medio de la oscuridad. No para que la cultura de fuera contamine al pueblo de Dios, sino para que los principios de Dios injertados en la vida de cada miembro de la iglesia fuesen una luz que alumbre la penumbra moral de valores, de principios que vivimos en este mundo. El propósito de Dios no fue escoger un pueblo con un propósito egoísta, para que los miembros del pueblo digan, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, los otros están mal, los otros están equivocados. No. Antes que hablar, vive los principios de Dios. Que la gente te vea y reflexione diciendo, esa persona es diferente, ¿qué tiene de extraño? Porque mientras los otros esbravean, los otros insultan, agreden, ellos actúan de manera diferente. ¿Qué es lo que acontece? Entonces ellos conocerán a Dios a través del pueblo de Dios. Ese fue el plan de Dios al establecer una iglesia, al establecer un pueblo. No que ese pueblo se vanagloriase en ser el pueblo de Dios. Dios le dijo un día a Israel, ¿quién eras tú? No eras nada en la vida. Yo te traje, yo te rescaté. Yo te hice mi pueblo. ¿Para qué? Para que a través de ti las naciones todas conocieran el evangelio. Porque, querido, ¿qué dice Dios? No quiero la muerte del impío. ¿Tú crees que Dios quiere la muerte de los paganos, de los que no lo reconocen como Dios, de los que viven de acuerdo a su voluntad? No, Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, no a su pueblo, no a su iglesia, al mundo. Pero quiere que ellos vengan a su pueblo. ¿Cómo? A través del testimonio de su pueblo. Eres importante, querido. Dios te ama mucho, que Dios te bendiga, que esta semana tengas una semana de éxito, de muchas bendiciones. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la lección sube el domingo cuando las personas comienzan a trabajar después de descansar el día sábado.
entonces vas a partir para la lucha, parte en nombre de Dios, ora, clama a Dios. Él es capaz de hacer cosas imposibles en tu vida. Un gran abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Mi svegliai cu freddo in da faccia, mentre Caddina faccia festa in da strada. Misi scarpe, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cori in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi, oh cammini presto, ci rispondi no cerco lo resto. Presto in un giorno che non voli pensare, ma voli campari, ridiri, scappari. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate o profumo d'arancia. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in da piazza. Fuori casa scatta vita, giorno ridi e menti, si sfila con una festa fatta pinnenti, ma restano da memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una rota, una signora bustava roba asciutta, o parrino passava con